Yo quiero que a mí me quiera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Yo vengo del noreste, no vengo como el Pepe del sur en la ONU, vengo del noreste en este caso, a dejarme abrazar por los vientos de la Patagonia, cosa que hice ayer en la tarde y la verdad que fue un verdadero placer. Tengo acá algunos amigos que me encontré porque han visitado Uruguay, entre ellos encontré por ahora, capaz que encuentro alguno más, a Delia, Mechi, Gabriela y Cintia que andan por ahí y algunas me dieron algunos exquisitos regalos de sus escuelas e hice una amiga, Lidia, que me contó algo muy interesante que Lidia está por allí, por ahí, por allí, allí. Y me contó que ustedes vinieron invitados y voluntariamente están acá, cosa que celebro y un reconocimiento a ustedes por estar, porque cuando están en forma voluntaria y vienen a pensar es porque quieren pensar y quieren ayudar a pensar y a construir una escuela diferente. Entonces, estar aquí durante un día completo, 2 días de trabajo, es el sacrificio que significa eso para la familia, y más teniendo en cuenta que ha venido gente desde muy lejos y en colectivo, no como yo, que viene en avión, es interesante y vale la pena reconocerlo. Bueno, para empezar, quiero decir que hemos tenido algunos conflictos con ustedes, pero esos forman parte de las negociaciones entre gobiernos, así que voy a dejar de lado eso, más allá de mi posición respecto a la contaminación del río Uruguay, quién contamina y cuánto, pero porque creo en el encuentro y creo que es a partir del encuentro y los relatos, cuando uno relata, que puede entender mejor lo que pasa entre las sociedades y los pueblos. Y bueno, yo vengo a relatar la experiencia de escuelas de tiempo completo en Uruguay, que no está extendida a todas las escuelas del país. Pero para poder hacer eso tengo que decirles primero que Uruguay es pequeñito, que está en el medio como un sándwich, entre 2 gigantes que son Brasil y Argentina. No sé si somos el queso o el fiambre, pero lo más ricos somos. Me salió la bandera, la tengo acá. Y es muy difícil estar entre 2 países tan gigantes y bueno, construir una experiencia de escuela desde ahí. Obviamente tenemos de ustedes y del Brasil muchísimas herencias, pero tenemos una realidad que vale la pena ser aclarada de un principio, ¿no? Somos pequeñitos, somos algo más de 3,5 millones de habitantes, somos grandes de corazón y de enojos, pero 3,5 millones, la mitad de esa población, un poquito más de 3,5 millones, la mitad de esa población está concentrada en la ciudad de Montevideo. Hemos vivido, como ustedes lo han relatado en estos tiempos, problemas sociales que obviamente tienen cabida en la escuela, resuenan en la escuela, y eso ha hecho que nos pongamos a pensar cómo tratar de cambiar la realidad, de cambiar la realidad de esos niños que tenemos que atender, que todos están, porque es universal. Nuestros niños van todos, absolutamente todos a la escuela. Tenemos un programa en este momento que se llama el programa Gurí, que está en conexión con el Banco de Previsión Social, que es quien les paga la asignación familiar a cada familia, y ese programa hace un mes nos develó que teníamos 400 niños fuera del sistema, que por la cédula salen. O sea, en el Uruguay es absolutamente obligatorio que el niño tenga cédula de identidad. Esto lo logró el nuevo ministerio con el gobierno de Tabaré Vázquez y el Ministerio de Desarrollo Social. Y a partir de eso y con ese programa rastreamos a nuestros niños y por suerte los encontramos a los 400 perdidos, que era fácil de rastrear. Se rastrea a la madre y se encuentra enseguida el niño. Esto quería decirles porque no es como Río Negro, que yo vi desde el avión y un poquito caminando. Nosotros no tenemos montañas, ni hermosos valles, ni lagos, ni nada de eso. Es muy fácil para un niño del Uruguay ir a la escuela todos los días. A eso me refiero. Y además tenemos distancias mucho más cortas. Para ir desde la capital, Montevideo, hasta mi pueblo natal, Cerro Largo, en la frontera con Brasil, son 400 kilómetros. Lo más lejos es Artigas, en la frontera con Brasil también, a 700 kilómetros. Esas son las grandes distancias que hay que recorrer en mi país. Por lo tanto, a la escuela todos los días es uno de los eslogans que tiene el Uruguay en este momento. ¿Por qué pongo las escuelas de tiempo completo de nombre en esta presentación? Porque creo, como cree La Rosa, que acaba de prologar el libro de Duchaski, que se llama Desarmando Escuelas, que la palabra escuela se está vaciando un poquito de significado, de sentido.
Estamos nombrando la misma cosa, pero pensando en cosas distintas. O estamos retirándole el significante a lo que llamamos escuela. O sea, para escuelas no es lo mismo para todo el mundo. Es más, para los discursos estatales y los discursos de los políticos, la escuela es algo muy importante, obviamente, pero para los maestros la escuela es otra cosa, para las familias esperan de la escuela otra cosa. Entonces, estamos hablando, parecería, de cosas distintas. A mí me gusta pensar en este tipo de escuelas que tenemos en nuestro país, las escuelas de tiempo completo, como una escuela inventada desde otro lugar, revisada, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiempo completo? Nacieron en la década del 90, fatídica década del 90 por lo que acabo de escuchar en toda la mañana, y ahora con Brasil lo mismo, Uruguay no escapa de esa realidad. Pero, sin embargo, en Uruguay se dio una discusión bien interesante en esa época, la década de los 90, porque los maestros no perdimos esa capacidad de andar haciendo revoluciones silenciosas por ahí, y las escuelas que tenían una extensión del tiempo, que eran poquitas, eran 50 en todo el país, fueron convocadas para que sus maestros y sus directores se juntaran a discutir cómo podría ser una escuela que albergara durante 7 horas y media a los niños cada día. Con esos directores, más la voz, importantísima para nuestra, porque sabíamos que sin esa voz no salía nada, de la Federación Uruguaya del Magisterio y de las asambleas técnico-docentes, nos juntamos y discutimos y salieron algunas cuestiones que tienen que ver con cómo debe ser una escuela de tiempo completo, que en eso también nos parecemos con lo que decía hoy a la mañana el ministro Río Negro. Para nosotros es el Acta 90, para ustedes es la Resolución 90 de cómo deben ser las escuelas rionegrinas. Para nosotros el Acta 90 dice cómo debe ser una escuela de tiempo completo. Y para nosotros, porque soy votante de la lista 27 de la Federación Uruguaya del Magisterio, la Resolución 27 de este año de 2013 nos está colocando a los inspectores, a los supervisores en otro lugar. El Consejo de Primaria, mediante esa resolución, nos invita a ir a la escuela a apoyar al maestro, a acompañarlo como debe ser, y dejar de tanto fiscalizar y andar atrás de formularios. Esa es una cosa... Me da vergüenza que me... Entonces, ¿por qué le pongo que es un desafío no caprichoso? Recoge esas voces, y es la Federación Uruguaya del Magisterio que dice, cuidado, que estas escuelas no estén solamente en los lugares de mayor pobreza, porque entonces pasarían a ser llamadas escuelas para pobres, o pasarían a tener el cartel de escuelas para pobres. Por lo tanto, las escuelas de tiempo completo, si bien la gran mayoría está ubicada estratégicamente en las zonas donde hay mayor vulnerabilidad social y económica, donde las familias tienen grandes problemas incluso para vincularse con la escuela institución, hay algunas otras de tiempo completo que también están en otras zonas, para poder un poco compartir y combinar esto de cuando uno va a la escuela, cómo es que surge el ser ciudadano, pertenecer a una sociedad y entender qué papel le cabe. Sí, yo no pasé nada. No estoy pasando nada. Ahí. Entonces, entre las voces decía la Federación Uruguaya del Magisterio y la Asamblea Técnico-Docente del Uruguay, que es una asamblea de maestros solicitada por los propios maestros, que discutimos problemas técnico-docentes y hacemos sugerencias al Consejo de Primaria, y la Asamblea Técnico-Docente ha pedido algo que es fundamental y es una reunión semanal de colectivo de 2 horas y media para pensar la escuela, para discutirla y para planificarla. Y eso es lo que se ha logrado y es el gran logro de la escuela de tiempo completo. Pero entonces, ¿por qué no es caprichoso? Porque ya en la década del 60, un grupo de notables, obviamente entre los notables están los economistas, entre ellos estaba el actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, el contador Enrique Iglesias, no el cantante, el contador, que no es cantador, es contador, representantes de los maestros y de la Universidad de la República y de Educación Secundaria, y ellos se juntaron en la década del 60, decía, elaboraron el informe de la CIDE, Comisión de Inversiones y Desarrollo Escolar, y en esa época, ya desde 1960, estaban recomendando a los gobiernos extender el tiempo pedagógico, que si se quería un Uruguay productivo se necesitaba considerar esta cuestión.
Por eso, en el 90 surge de esas discusiones que yo les decía, de directores que ya tenían escuelas, más algunas dos personas que son fundamentales en este tipo de escuelas, que son la maestra Marina Orozco y la maestra Teresita Francia, maestras, directoras, una de Montevideo Rural, la primera, la segunda del Montevideo Complicado, la zona del Cerro, que habían lidiado con esas realidades complicadas y tenían algunas sugerencias para hacer. A ellas se les encomienda la redacción del documento que se conoce y que está en la web. Si ustedes entran al Consejo de Primaria van a encontrarlo, la página del Consejo de Primaria de Uruguay. El documento se llama Propuesta Alternativa, es del año 97 y tiene las bases pedagógicas y filosóficas de este modelo, un nuevo modelo de escuela. El Acta 90, lo que viene ahí abajo, es simplemente lo que queda después como norma de aquello que fue tan sustancioso escrito en un documento. Y en esta administración, el documento 1 del actual Consejo de Primaria recoge a la escuela de tiempo completo como primera línea estratégica de trabajo, y el proyecto PAEPU, que es ex-MECAEP, un proyecto que es apoyado por fondos del Banco Mundial, apoya a las escuelas en dos líneas básicas, que son edificación y formación en servicio. Y obviamente en Uruguay, ustedes si escuchan, no sé si ustedes nos escuchan, nosotros los escuchamos mucho, a ustedes y a Brasil, pero no sé si ustedes nos escuchan los informativos y los titulares, pero en Uruguay, por primera vez, creo que fue la única vez, que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en que hay que llegar a 300 escuelas de tiempo completo, porque todos los partidos políticos están de acuerdo de que la escuela de tiempo completo ofrece mejores oportunidades para los niños. Creo que en eso, y en que no esté Messi en el próximo partido, es lo único que logramos acordar. Bueno, tenemos contra ustedes, obvio. Bien, yo voy a saltarme, estos son algunas voces que no nos pensamos solo, pensamos también acompañados por las voces de otros, y entre esos otros yo cito al maestro Miguel Soler, que dice que se necesita para hacer una escuela de verdad, un maestro comprometido consigo mismo en primer lugar, o sea, un maestro que se deje permear por lo incierto, por lo que acontece en la escuela y no era esperado, que se salga de las normativas de lo que estudió en un instituto, y que aprenda a lidiar con eso, que es contingente. O sea, tomar en cuenta de qué tipo de niños o qué niños están viniendo a las escuelas del Uruguay en este momento y hacerse cargo en la medida que la escuela pueda. Y obviamente tomo de Frigerio, porque había que citar a alguien de Argentina que además nos ayuda mucho a pensar, esto de que para entender el presente hay que pensar en el después y en el futuro, y eso se teje como un texto. Y no se puede tejer si uno no mira hacia atrás y no mira hacia adelante, y si no escucha a quien tiene que ser escuchado en el momento justo. Y de Frigerio nos gusta esta parte de que las escuelas tienen derecho al ciento. Nos pasan cosas, las cosas que nos pasan son difíciles. Estar 7 horas y media con compañeros en una escuela genera conflictos, hay que saber lidiar con esos conflictos, nos es difícil a veces, por eso hay un momento que le llamamos el momento de la convivencia, y en la sala de coordinación esas 2 horas y media semanales son en un primer momento, la primera media hora, un momento de catarsis absoluta, donde todo el mundo dice todo lo que tiene para decir de lo que le ocurrió en toda la semana, pero después son momentos de producción verdadero. Y Teresita, que es una de nuestras madres superiores, como le llamamos nosotros, porque Teresita, divina Teresita. En ese libro que también pueden encontrar, se puede leer en su versión digital, que se llama Una escuela dispuesta al cambio, en la página de MECAEP, habla de que el principal aspecto que define esa vida cotidiana de la escuela es la presencia simultánea de muchos actores y peripecias, porque la escuela no la hacen solo los niños y los maestros. Hay un montón de gente que está metida adentro de una escuela cuando la escuela ocurre. Y ese montón de gente tiene que ver con auxiliares de servicio, con profesores, con madres y padres, que a veces es el único lugar donde son escuchados, oídos, y donde tienen derecho también al ciento. Entonces, lidiar con eso es muy difícil para un maestro que estudió que el niño era de tal manera y que había que enseñarle de tal modo. A ver si puedo pasar. Bueno, no me pasa. ¿Me la pasas, por favor? La próxima. ¿Cómo nace? Es la próxima que no la tengo acá, ni la puedo pasar, no sé qué le pasa. No funciona.
¿Cómo nace una escuela de tiempo completo en Uruguay? Una escuela de tiempo completo puede ser pedida por los propios vecinos. Hay comunidades de vecinos que dicen, a nosotros nos gustaría tener o convertir nuestra escuela o tener una nueva en este terreno. E incluso ellos mismos consiguen el terreno, que no es muy frecuente hacer la nueva. En este momento estamos tratando de abaratar costos para hacer la escuela del Pepe, la del Plan Juntos, que va a estar en el Montevideo Duro, en uno de los Montevideos Duros, donde con lo que donan el resto del salario de nuestro presidente, él cobra solamente una parte, las 2/3 partes de su salario son donadas. Las 2/3 partes de ese salario de Mujica son donadas para viviendas de las poblaciones más pobres. En este momento se están haciendo una serie de viviendas en el Montevideo Oeste y en esa zona se ha pensado en una escuela digna para esa gente. Y por lo tanto es una escuela que va a tener un gran tobogán, va a tener escaleras, porque la escuela es el primer edificio público que pisa un niño. Suele ser el edificio público, el primer edificio público que pisa un niño, y muchos de estos niños que vienen a nuestras escuelas nunca han subido una escalera ni han visto la ciudad desde el primer piso. Esa escuela estamos tratando de abaratar costos y nos está saliendo al momento, al día de hoy, nos está por salir la mitad de lo que cuesta hacer un liceo, que es una institución de secundaria, una escuela de 12 aulas. Entonces, a veces la piden los vecinos, como en el caso de las viviendas del Plan Juntos, del sueldo del presidente. Otras veces la piden los maestros. Son los propios maestros los que dicen, para estos niños, para esta realidad, necesitamos una escuela de este tipo. Y otras veces es el propio Consejo de Primaria que decide, acá, de acuerdo a cómo van las poblaciones moviéndose, se va a necesitar en tanto tiempo que haya una escuela y la previa. ¿No puedo? ¿De dónde? ¿De acá? No. No puedo cambiarlo. No lo puedo cambiar. Bien, ¿cuáles son los apoyos que nosotros tenemos en relación a estas escuelas? En primer lugar, el apoyo que recibimos del proyecto PAEPU lo recibimos en 2 líneas fuertes. Una es la planta física. Las escuelas son remodeladas, rehabilitadas, las que existen, o si no, hechos edificios nuevos. Nosotros nos hemos parado en una... estamos fuertes en eso, defendiendo eso, de que la base de una escuela de tiempo completo sea de 8 aulas. 8 aulas comprende niños de 4 a 6º año, de 4, 5, primero a 6º. Hasta 6º es nuestra escuela primaria en Uruguay. 4 años ya es universal en nuestro país. Entonces, lo que pretendemos es que la escuela no tenga más de 240 chicos, porque es el modo de conocerlos a todos. Es el modo de conocerlos a todos, de que todos tengan nombre, de que... Bueno, me voy a ir llena de aplausos. Creo que los aplausos no son para mí, son mensajes los aplausos. Bien. Los mensajes están llegando, pero está bien. Me quedan 5 minutos además, así que voy a tener que hacer tipo cubito NOR, algo compactado de lo que sigue de Uruguay. La planta física, nosotros hemos desarrollado un equipo de arquitectos seriamente formados y que se han puesto a pensar, conversando con los maestros, cómo debería ser una escuela. Ese libro, el libro Las escuelas de tiempo completo en el Uruguay, lo pueden leer también en línea en la página de MCAEP. Esos arquitectos incluso están diciendo, bueno, cada escuela tiene que responder al lugar donde va a estar implantada. Entonces, si en el lugar lo que predomina son viviendas de ladrillo a la vista, es bueno que la escuela tenga ladrillo a la vista. Hay algo que las caracteriza a nuestras escuelas de tiempo completo, y es la transparencia, por la idea que tienen tanto los arquitectos como nosotros de que la escuela es pública, y como pública forma parte de lo público, del afecto y de lo que ocurre allí adentro puede ser visto por todos, es transparente. Por eso nuestras escuelas tienen muchísimo vidrio, muchísima transparencia, y los niños, mentira que se distraen con lo que pasa afuera. Los niños se acostumbran a ver que afuera están pasando cosas y que no les perturba para nada estudiar. Y eso nos ha dado muy buena prensa
por el tiempo completo, pero también muy buena experiencia porque los maestros y los niños se sienten protegidos en lugares dignos. Entonces, algunas autoridades de nuestro país que están hablando de que las nuestras son escuelas faraónicas porque tienen vidrio y aluminio y qué sé yo les he respondido en más de una oportunidad que un maestro quiere estar en una escuela de esas. Tiene ganas de estar. Es un lugar digno para trabajar, pero un niño también quiere estar, porque es bien recibido, porque tiene lugar donde estar, porque tiene rincones para conquistar adentro de esa escuela. Pero además tiene algo que es interesante, que las escuelas de tiempo completo dejaron de tener puertas y pasan a tener plaza semipública de acceso. Son portones que son de rejas y tienen una placita con bancos porque, asumiendo que tenemos el plan Ceibal y que cada escolar del Uruguay tiene una computadora, la computadora no es para el niño solamente, es del niño pero no es para el niño solamente, lo que está atrás es para que la familia se acorte la brecha digital. Entonces es bueno que esté la placita porque la escuela está conectada y el paraguas informático de la escuela permite que las familias en la tardecita, una vez que la escuela acabó, están allí buscando trabajo o entrando a las páginas, están conectados. Y eso está muy bueno por nuestros edificios que están dando un mensaje de estamos pensando en una escuela de este siglo, no del siglo XIX, como decía Sueli. La otra cuestión, la otra línea de intervención es la formación en servicio. Entendemos que más allá y distinguimos la formación inicial de la formación en servicio. Todos los maestros del Uruguay tenemos título y nos formamos en los institutos de formación docente. Pero entendemos que para poder trabajar en escuelas de este tipo que atienden alumnos así, necesitamos apoyar al maestro en algunas líneas. Por ejemplo, la formación en servicio en este momento está tomando entre sus múltiples cursos, está trabajando en un curso llamado Apoyo al egreso escolar. Se trabaja con directores y con maestros de sexto. Y lo que se trabaja es interesantísimo porque se ayuda al director a cómo entrar a las clases para ayudar al maestro a cómo intervenir. Las líneas de trabajo fundamentales de ese curso tienen que ver con cómo enseñar a leer, y de esto recuerdo en las ponencias de esta mañana, cómo enseñar a leer en matemática, en física, en astronomía. Cuando yo estoy enseñando a leer o a escribir matemática, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo debería hacerlo? Esas son las cuestiones que el curso, que es la vedette este año de nosotros, está tratando de ser una fuerza interesante para ayudar a que estos niños se egresen con mejores herramientas y soporten por lo menos 3 años de liceo. Que esa discusión de secundaria también la tenemos en común con Brasil y con Argentina. Maestros pensando, esto es lo que hacemos en las salas, maestros pensando, esto es lo que hacemos en las salas de coordinación, 2 horas y media semanales, cuando nos reunimos en la vuelta de una mesa, obviamente con comida y mate, a discutir cómo debería ser la escuela, qué cosas nos están ocurriendo y cómo cada escuela resuelve sus problemas a su modo. Bien, y estas son algunas imágenes de las que yo intenté hacer la contraposición de lo que era la vieja escuela tradicional y la nueva escuela, que tiene espacios semiabiertos, semipúblicos, que se pueden circular por todos. El director de la escuela de tiempo completo debe estar sabiendo en cada momento qué es lo que está ocurriendo en cada salón y aún puede hacerlo desde la plataforma CREA del Plan Ceibal con capturas de pantallas. Esto está bueno porque bueno, Uruguay es chiquito, yo les decía, Uruguay es chiquito, se puede hacer esto, se puede hacer esto. En el caso de la escuela que está aquí abajo, en la foto de abajo, la de los globos, ese edificio fue seleccionado entre los 60 mejores edificios educativos del mundo, en un catálogo que se editó en la ciudad de París el año pasado, la escuela 330 de la Curva de Maroñas de Montevideo. Y esto es, que yo le quería mostrar, cómo organizamos la vida un día cualquiera en una escuela. Tenemos la jornada separada en 3 módulos. Los módulos de la mañana están separados obviamente por el recreo, que se necesita descansar, como escuchamos hoy. Y el módulo de la tarde está separado por el almuerzo y cepillado de dientes, lavado de manos, todo eso que implica. Imagínense que estoy hablando de cepillado de dientes, lavado de manos, por lo tanto estoy hablando de un edificio que tiene que tener comedor, cocina equipada, tiene que tener lavamanos, tiene que tener lugares donde cepillarse los dientes, tiene que tener. Eso es lo que están teniendo nuestras escuelas. En eso las rehabilitamos. Construimos donde no hay o las hacemos nuevas pensando desde ahí. Eso también lo consideramos espacio educativo. El maestro come con sus alumnos, almuerza con sus alumnos y lava las manos, lava sus manos,
cepilla sus dientes, todo con sus alumnos. Y en el módulo de la tarde es donde la escuela rompe su formato tradicional. ¿Qué se hace en la tarde? En la tarde se hace esto que está en amarillo sobre la derecha. Los talleres de proyectos para un niño que vive la simultaneidad y la inmediatez, proyectar en el tiempo de 12 semanas, eso es lo que duran los proyectos, y sostener ese proyecto hasta llegar al producto final es interesante. Hacemos los proyectos con los maestros en duplas pedagógicas, para eso van a los cursos, y con grupos que no son su grupo. Por ejemplo, el maestro de quinto y de sexto con los niños de primero y segundo, grupos cercanos que no son los suyos. De esta manera nos aseguramos de que todos los niños conocen a los maestros y todos los maestros conocen a los niños, y el de primero tiene idea de, por lo que el de sexto le dijo cuando estaba en proyecto, qué es lo que está pasando con fulanito. Y nos encontramos con grandes sorpresas. Esos talleres los hacemos, los proyectos los hacemos en lenguaje, matemática y ciencias sociales y naturales. Tenemos la hora de juego como espacio planificado en la escuela, las asambleas, que resolvemos todos nuestros problemas en asamblea. Acá lo que se intenta es otorgar la voz, otorgar la palabra y saber escuchar, tomar la palabra y decidir sobre asuntos que nos están preocupando a nivel escuela. Hay asambleas de clase y hay asambleas de escuela. La hora de la convivencia, que me lo olvidé poner ahí, que es donde decidimos y resolvemos esas cuestiones de conflictos que tenemos a nivel escolar, tanto adultos como niños, y otros espacios que las escuelas van creando. Y yo simplemente, para terminar, algunos de los paisajes del Uruguay. Escuelas que se ubican y que se dan la mano con el barrio, almuerzos que son espacios de serenidad, de compartir, lugares donde sentarse, en el caso de la foto de abajo a la derecha, una maestra conectándose a internet, y niños por todos lados con su ceibalita. Sí, y la moña azul que nos caracteriza. Lugares donde niños conversando y contando lo que están haciendo, maestras que no tienen el pupitre y los bancos, sino que el mobiliario con el que se equipa a estas escuelas es un mobiliario móvil que permite cambiar el paisaje del salón a cada rato. Y bueno, maestras jugando, niños felices, maestras pensando. Y acá, en el caso de esta escuela, la 213 de Jardines de Pando, que es una escuela que se presentó el año pasado a la Bienal de Medellín. No ganó porque le ganó el aeropuerto de Carrasco. Pero bueno, muchísimas gracias y quedo a las órdenes.